Vamos a comenzar entonces y al final, si nos da el tiempo, vamos a hacer algunas puntualizaciones. Vamos con el temporal. El temporal es un hueso par, es lateral, forma también parte de la pared lateral de la bóveda craneal, con la diferencia que mientras el parietal era superior, el temporal ocupa una posición más inferior. El nombre de temporal se debe a que en esa región, en las personas, comienza a aparecer las primeras canas, por ahí aparecen, lo cual dice evidencia el paso del tiempo. Esa es la razón por la cual se ha denominado así a este hueso. La complejidad del hueso viene un tanto por su porción petrosa, que es la que está destinada a alojar los órganos de la audición. Ahí radica el sentido del oído, pero además el sentido del equilibrio. Entonces, dos importantes sentidos están en su espesor. Información necesaria para conocer la posición de la cabeza. Entonces, en el adulto es lo que comprende tres porciones. Una porción que ya estamos acostumbrados a señalarlo como porción escamosa, porque tiene la forma de una escama, tiene una porción mastoidea, que aquí está pintada en verde, y hacia la parte profunda, hacia la línea media en la base del cráneo, tiene una porción petrosa. Ahora, nosotros estamos viendo aquí el temporal de un embrión. En el embrión hay una diferencia que aparece una cuarta porción, que es esta, la porción timpánica. La porción timpánica en el feto va alrededor del conducto auditivo externo. Alrededor del conducto auditivo externo se va formando una pared lateral, una pared medial hacia el otro lado y una pared inferior hacia esto, hacia la forma de un canal. La parte superior sigue siendo de la escama. Entonces, esta porción, llamada porción timpánica, está presente en el feto, tiene forma de U, pero al momento del nacimiento ya está unido al temporal y permanece unido, hace una sinostosis y forma un solo hueso. Entonces, de ahí que el esqueleto del adulto tenga una porción escamosa, una porción petrosa y una porción mastoidea, y en el feto una cuarta, que es la porción timpánica. Hablar de porción timpánica en el adulto no corresponde, ya hemos explicado. Entonces, bueno, y para describir, lo que se usa es describirlo por separado, tomando en cuenta que cada uno de ellos va a tener una porción exocraneal y una porción endocraneal. Fíjense, porción petrosa, aquí se la puede ver, porción mastoidea a este lado, perdón, porción escamosa, porción mastoidea y hacia adentro la porción petrosa. Como veíamos en la figura, cuando se coloca en este lado la porción petrosa, no se la suele ver más que por su primera partecita, que es la región timpánica. Esta parte es la timpánica, como ustedes ven, hace forma de una V, pero hacia arriba mantiene la porción escamosa. Esa es la diferencia. Ahí está, creo que está mejor este dibujo que nos muestra solamente la porción timpánica. Una pared, la base, la otra pared, pero el techo no. ¿Dónde se encuentra? En la entrada del conducto auditivo externo. ¿Qué hace después? Se funde al peñasco y forma parte ya en el adulto del peñasco. Ahí hay una fotografía para ver cómo queda. Es un temporal del lado izquierdo, como ustedes ven. Se pueden ver todas sus partes y arriba, una vez más, el recordatorio de la porción timpánica. Alguna vez hemos preguntado que se describa la porción timpánica, hay muy poco que poner, pero algún distraído nos ha dado una gran descripción de una porción muy, muy pequeñita.
En el adulto ya está con las 3 porciones que vamos a describir. ¿Cómo vamos a describir? Parte por parte, uno por uno. Porción escamosa, porción mastoidea, porción petrosa. Puede que en algún momento nos perdamos la óptica, la perspectiva, entonces por eso les digo, siempre es bueno tener al lado el hueso y volverlo a revisar. Vamos entonces a ver con la porción escamosa, y la primera parte entonces es esta porción escamosa o escama del temporal. ¿Qué dice de esa porción? En su cara exocraneal tenemos 2 porciones, una porción superior o temporal y una porción inferior o basilar, separadas por una apófisis cigomática. Entonces hay que comenzar mostrando esa apófisis cigomática. La apófisis cigomática nace en la escama, como se lo puede ver, se separa bastante de la escama, y una vez que ha nacido va a dirigirse hacia adelante, hacia el encuentro de la apófisis temporal del hueso cigomático. Entonces, vamos a encontrar una porción superior. La porción superior es todo lo que está por encima de esta apófisis cigomática, y la porción basilar es todo lo que está por debajo de esta apófisis cigomática. ¿Cómo comenzaríamos la descripción? Primero, describiendo a la apófisis cigomática. Entonces, la apófisis cigomática es una apófisis, es una saliente que nace de la escama, y una vez que nace, primero se aparta y después se dirige hacia adelante. Entonces, gracias a esto se puede ver que está formada por 2 raíces. Una raíz longitudinal que va a dirigirse oblicuamente, es la más larga, y que va a terminar formando la cresta supramastoidea, y va a entrar después a formar parte de la línea temporal inferior, donde se inserta el músculo temporal. Se encuentra delante del conducto auditivo externo, y vamos a poderla ver que se va a dirigir hacia arriba, ¿no? Y la raíz transversa, que se puede ver mejor cuando se coloca esta vista inferior, porque ahí sí está esa raíz que, si ustedes se fijan, lo vincula al hueso, vincula la apófisis cigomática al hueso. Se articula con la mandíbula y va a delimitar entonces una cavidad para la articulación con la mandíbula, ¿no? Que es el hueso, el único hueso móvil de la cabeza. Entonces, veamos esta presentación. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos describiendo esta primera raíz, la raíz longitudinal, que se va a dirigir hacia arriba para formar una cresta por encima de la mastoides, para formar una línea supramastoidea, y que más hacia la fosa temporal va a formar parte de la línea temporal. La raíz transversa se la puede ver aquí, uniendo la apófisis cigomática al hueso. Es lo que estábamos mostrando cuando hacíamos esto, ¿no? Verla aquí a la raíz transversa. Entonces, ahí en esta imagen estamos viendo las 2 raíces. Bien, ¿qué más hay que hablar de esta apófisis cigomática? Esta apófisis, como ustedes ven, es horizontal y se va a dirigir hacia adelante. Va a presentar, si ustedes se fijan, un borde superior, va a presentar un borde inferior, va a presentar una cara lateral, y al otro lado va a presentar una cara medial. Hay que describirla como es esta apófisis. En el borde superior vamos a encontrar la superficie de inserción de la fascia temporal, de la aponeurosis del temporal. Ese músculo temporal tiene una aponeurosis, y esa aponeurosis de revestimiento va a bajar y se va a quedar insertado en este borde superior. La parte del borde inferior va a presentar una superficie para la inserción del músculo macetero, que es otro músculo de la masticación, del cual ya lo habíamos mencionado. ¿Qué más? Va a presentar un vértice
que se va a dirigir hacia adelante y que se va a insertar con otra apófisis similar que el hueso cigomático proyecta hacia atrás. Y una raíz o base, que ya hemos dicho, tiene dos vertientes que la fijan al hueso. ¿Qué más? Ya hemos descrito entonces la apófisis cigomática, ya podemos describir entonces a la porción escamosa. En su cara externa vamos a encontrar primero la presencia de un surco. Ese surco es externo, no se confundan con un surco que hemos encontrado en la cara endocraneal del parietal y hemos dicho es para las ramas de la meningia media. Estamos fuera del cráneo y el surco que presenta es la huella que deja la arteria temporal superficial. Esa arteria temporal superficial pasa por la región temporal, pasa por delante del agujero auditivo externo y si ustedes colocan la punta de la yema de los dedos ahí, se puede sentir su latido, ¿no? Es una arteria importante y es bastante superficial. ¿Qué más hemos dicho? La apófisis cigomática. Entonces hemos dicho que hay una cara externa, estamos describiendo la cara externa. ¿Qué más? Es su detalle más importante, tiene un borde circunferencial que se va a articular con el borde inferior del parietal. Como ustedes ven, no presenta muchos detalles, es lisa e inserta al músculo temporal esa escama del temporal. Ahora, hemos visto entonces lo que tiene la escama y nos queda ver, seguimos en exocráneo, pero vamos a ver ahora la parte de la base del cráneo, la que va a formar parte de la base del cráneo o porción basilar. Entonces, ¿qué presenta? La raíz transversa de la apófisis cigomática. Se la puede ver también en esta cara, ahí lo estamos viendo. ¿Qué va a destacar ahí? La presencia de un tubérculo, que es el tubérculo articular, que va a permitir formar un límite que va a impedir el desplazamiento del cóndilo de la mandíbula. ¿Qué más? Un poco hacia atrás, todo lo que aquí está en negro, que se llama la fosa mandibular y que aquí también se la puede ver a esta fosa. Esta fosa es una fosa amplia. Un cóndilo en la masticación va a ocupar esa fosa. Entonces tenemos esa fosa, la fosa mandibular, la fosa tímpano-escamosa, que fíjense va a delimitar la porción escamosa de la porción timpánica, que se lo puede ver, como dijimos siempre, en personas jóvenes, según la edad, forma una sinostosis y a veces no se la puede encontrar. ¿Qué más? Va a presentar los tubérculos cigomáticos que van a delimitar esta región especialmente hacia adelante. Ahí estamos viendo otra vez, sin ese detalle, se puede ver la raíz transversa, la fosa mandibular y los límites, el tubérculo que forma para contener al cóndilo de la mandíbula. ¿Qué más? Vamos a encontrar también una cara cerebral. Estamos viendo ahora la misma escama, pero por adentro, en su vista endocraneal, que vamos a encontrar, igual que tiene la forma de una escama, presenta depresiones en relación a las circunferencias cerebrales. En otras palabras, es endocraneal, estamos en contacto con el cerebro y si ustedes se acuerdan, habíamos visto que la cara endocraneal del frontal alojaba a los lóbulos frontales del cerebro. En la fosa parietal habíamos hablado que aloja a los lóbulos parietales del cerebro y en las fosas cerebrales del occipital, las dos de arriba, se alojaban los lóbulos occipitales del cerebro. Entonces aquí no es otra cosa, es lo mismo. En la cara endocraneal de la escama se van a asentar los lóbulos temporales del cerebro. Entonces, cuando veamos cerebro, vamos a ver que los lóbulos que tiene toman sus nombres de los huesos con los que se relacionan.
lóbulos temporales del cerebro. Y se van a encontrar superficies a veces más o menos notorias que van a corresponder a las ramificaciones de la arteria meningia media. Acuérdense que es la arteria meningia la que está en la cara endocraneal y en la cara exocraneal la arteria temporal superficial. El borde circunferencial es el borde de la escama que pasa por arriba. ¿Qué más? Y finalmente encontramos su límite con la porción mastoidea, en la parte posterior inferior del hueso y posterior al conducto auditivo externo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo la parte endocraneal, ahí está sencillo, el borde circunferencial también presenta, la cara cerebral de la escama, aloja al lóbulo temporal y tiene surcos por los que transcurren las ramificaciones de la meningia media y va a formar un límite con la región mastoidea, con la parte profunda de la mastoides. Y eso es todo en lo que se refiere a esta porción escamosa. Segundo, vamos a ver a la porción mastoidea, todo lo que está en amarillo. Primero, señalar el nombre, igual, ¿no? Porción mastoidea. ¿Qué tiene que ver esto que sea porción mastoidea? La palabra mastoidea deriva de mastos y de oides. Oides que se parece, toda palabra oides quiere decir que se parece, pero aquí dice que se parece al mastos. Mastos quiere decir mama, o sea, la glándula mamaria. Es esa la impresión que ha tenido esta región para los antiguos. Ellos han visto una glándula mamaria ahí y han dicho mastoides. Fíjense, cuando una mujer tiene una infección, una inflamación del pecho por estar amamantando, eso clínicamente se llama mastitis. Es el mismo término, viene de mastos, mama. Entonces, por ese parecido, la conocen con el nombre de apófisis mastoides. ¿Qué se encuentra en esta región? Bueno, primero habría que señalar un poquito, hablar de su estructura. Su estructura está compuesta por muchas celdillas mastoideas. Hay tantas celdillas tan pequeñitas en la profundidad de este hueso que parecen cubículos, cuartitos pequeños. Y son tantos que tienen el nombre en común, se llama antromastoideo. Un antro, un lugar pequeño, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Ahora, tiene una importancia clínica, la mastoides, y es de que en los procesos de infección, cuando hay una otitis, infección, afecta a los niños, sobre todo. Hasta ahora nadie sabe qué significa dada cucú, ¿no? Los niños, ¿qué tienen? Dada cucú. Y el niño no habla. Entonces, cuando llora, la madre piensa que el niño puede estar resfriado o puede tener una otitis. El niño no va a decir, mamá, llévame porque tengo una otitis. Cuando lo hace valorar con el médico, entonces el médico lo que hace es apretar al niño mientras charla con la mamá, le toma de la cabecita y con las puntas de los dedos les va apretando la mastoides. Por irritación, las otitis producen también inflamación de la mastoides. Acuérdense, esto no es sólido. Entonces, cuando está apretando, le aprieta esta región y el niño llora más. Y entonces el médico ya puede confirmar de que puede haber una otitis media y seguramente va a introducir un otoscopio, etc. Bien. Los detalles que presenta la porción mastoidea, a ver, veamos aquí. Los detalles que presenta la porción mastoidea no se ven tanto como veíamos en la figura hacia adelante, sino hacia abajo, aquí. Aquí es donde están los detalles que hay que ver. ¿Qué detalles hay que ver? En primer lugar, la presencia de una ranura, una pequeña, que está
al lado de la mastoides, y se puede ver, es una ranura, una apertura, es un surco profundo. Esa ranura recibe el nombre de ranura digástrica y va a ser el sitio de inserción del vientre posterior del digástrico. El digástrico es un músculo que tiene dos vientres, eso significa la palabra digástrico, ¿sí? Que tiene dos vientres, tiene un vientre anterior y un vientre posterior. El vientre anterior va a dirigirse a la región de la boca, pero el vientre posterior se va a insertar en la mastoides a la altura de la ranura digástrica. Por favor, si van a conversar afuera, ¿sí? Yo no les digo nada si no vienen a clases, pero no vengan a distraer, ¿sí? O me uno a la charla y nos ponemos aquí todos a charlar, no hay problema, ¿de acuerdo? Entonces, ranura digástrica para la inserción del vientre posterior del digástrico. Un poquito más allá se encuentra un orificio que es el orificio mastoideo que permite el ingreso de una vena emisaria, una vena pequeñita pero que labra un orificio en esa región. Y donde está pintado en verde un surco para que pueda transcurrir ahí la arteria occipital. Bien, entonces eso es lo que vemos en la mastoides por su cara exocraneal. Por su cara endocraneal llegamos a esta región. Fíjense, aquí está la parte más inferior de la mastoides. De esta región tenemos ¿qué tenemos que señalar? Que la mastoides cuando llega a la parte endocraneal es esta partecita, ¿sí? En otras palabras, si nos fijamos grande, es esta parte de aquí atrás, que es una porción pequeña más bien. ¿Qué hay que señalar de ahí? De que esta región forma parte de la fosa craneal posterior. No nos preocupemos de eso, hay que tomarlo en cuenta, pero después que veamos todos los huesos de la cabeza, vamos a ver el cráneo en su conjunto. Y el cráneo en su conjunto está formado por fosas. Fosa craneal anterior, fosa craneal media, fosa craneal posterior. Esta parte que estamos viendo de la mastoides forma parte de la fosa craneal posterior. Ese orificio mastoideo que habíamos visto en su cara exocraneal, aquí también lo encontramos completando ese ciclo. ¿Qué más? En esta región aparece la presencia del surco del seno transverso. El surco del seno transverso lo vamos a ver hacia la parte superior. Si ustedes se acuerdan, cuando hablábamos del occipital, el occipital tenía dos senos laterales o senos transversos. Y más abajo, cuando veíamos occipital cerca de la región yugular, habíamos señalado que ahí había un seno que era el seno sigmoideo. Entonces, esto mismo estamos viendo aquí, la parte final del seno transverso y sobre esta región el seno sigmoideo. Si ustedes lo miran, es demasiado grande como para ignorarlo comparado con la mastoides. Es lo que más se nota en la cara endocraneal de la mastoides. ¿Qué más? Se puede señalar que tiene una base, ¿no? La mastoides tiene una base y esa base se va a hacer presente delimitando, separándose del borde posterior de lo que es el conducto auditivo externo, ¿sí? Y como esto también recibe el nombre de meato auditivo, así se llama, conducto auditivo externo o meato auditivo, en el límite de separación entre la mastoides y este conducto auditivo externo aparece una dilatación que recibe el nombre de espina suprameática, que está encima de ese meato y enseguida una depresión que recibe el nombre igual de fosa suprameática. El vértice, entonces, el vértice va a corresponder cerca de la articulación con el esfenoides y lo que va a destacar es esta formación que es un orificio que está destinado al ingreso del cráneo para la arteria carótida interna. ¿Qué podríamos pedirles? Que le pongan una llamada de atención. Este orificio
es importante porque la vascularización de la cabeza depende de la arteria carótida interna. De la arteria carótida interna sí hay que saber la anatomía, es por dónde entra. Y después, por supuesto, cómo se distribuye. Seguimos, entonces, y vamos a ver entonces lo que es ya la porción petrosa. La porción petrosa del temporal es lo que hemos mostrado, como es una zona bien grande, se la ve mejor por detrás, pero es bastante grande. La palabra petrosa viene a ser lo mismo, se menciona mucho en la Biblia, así que ustedes ya saben, cuando Cristo le dice a Simón, tú eres Pedro, o sea, piedra, ¿no? La palabra Petro quiere decir piedra, y se llama así a causa de su dureza, y es una zona bastante dura, y esa es la zona en el interior de aquí, donde están colocados los órganos de la audición y los órganos del equilibrio. Entonces, es un conjunto. Nosotros vamos a describirlo como hueso, pero después tenemos una clase donde vamos a ver el sentido del oído. Y en el sentido del oído vamos a estudiar recién al temporal en su parte profunda. Entonces, esto es solamente lo que se ve hacia afuera. El vértice. Entonces, para su estudio se encuentra primero hay que delimitarlo y hay que señalar en él la presencia de tres bordes. Un borde que está aquí en rojo, que es el borde superior, un borde hacia adelante, aquí está fosa craneal anterior, fosa craneal media y fosa craneal posterior. El borde del peñasco, el borde superior, va a delimitar la fosa media de la fosa posterior. Entonces, este grande que está en rojo, ese es el borde superior. Y ese borde superior va a continuarse desde el vértice hacia la base por una región más amplia, que es el borde anterior, y otra un poquito menos amplia, que es el borde posterior, para delimitar una cara antero-superior y una cara postero-superior. Entonces, las caras antero-superior y postero-superior del peñasco son endocraneales. Y aquí lo que estamos viendo entonces es eso, los tres bordes, ¿sí? Y aquí está señalado el superior, el anterior y el posterior. Aquí están anterior, el posterior y el superior. Seguimos viendo entonces, y bueno, en la parte del borde superior, eso no lo explicamos, por el borde superior existe un canal. Ahora aquí, si ustedes se fijan, este es el peñasco, esta parte de aquí es el borde superior del peñasco, aquí se ve la cara antero superior y aquí está la cara posterior inferior, se la puede ver ahí, y se puede ver entonces que en su borde existe un surco. Ese surco es el canal del seno petroso superior. ¿Qué es el seno petroso superior? Es otro seno venoso que está formando parte de ese conjunto de senos. Fíjense, ya hemos hablado del seno longitudinal, hemos hablado del seno transverso, hemos hablado del seno sigmoideo y ahora estamos hablando del seno petroso. Todos esos son senos venosos. El borde posterior, por su parte, va a circunscribirse hacia la región del seno petroso inferior y la fosita petrosa. Es decir, en la parte posterior vamos a encontrar una región que va a tener un canal para el seno petroso inferior, también en relación al seno petroso posterior. ¿Qué más? Hacia su base, en esta región, se va a encontrar una apófisis intrayugular, porque está cerca de una formación aquí, que lo vamos a ver seguramente a continuación, que es la fosa yugular. Acuérdense de esto. Este es el agujero carotídeo y al lado del agujero carotídeo siempre está su vena, la vena yugular interna. Por eso esta apófisis recibe
formación recibe el nombre de fosa yugular, como vamos a ver enseguida. Ahí está. ¿Sí? Ahí está la vena yugular, se coloca sobre esta región para salir del cráneo. La vena yugular va a salir. La arteria carótida interna está ingresando. Finalmente nos queda el borde anterior. Ya hemos dicho que el borde anterior va a presentar una formación amplia, de la cual se va a notar la presencia del agujero rasgado anterior o foramen lacero. El agujero rasgado anterior, como su nombre lo indica, es un agujero rasgado, es decir, no es un foramen que pertenezca a alguien, está formado por la unión de dos regiones. Por una parte, la porción petrosa del temporal y por la otra, el borde posterior de la porción basilar del esfenoides, de la cara inferior del cuerpo del esfenoides. Entonces, ese foramen que se forma es un foramen que está dejando cada uno de los huesos un espacio. Finalmente, si ya conocemos los bordes, nos quedan las caras. Ahí está la cara anterosuperior, estos son los detalles, y aquí están localizados muchos detalles que uno lo puede acceder a través de una otoscopia. En primer lugar, en el vértice de esa región, aquí en esta punta, está la fosa de Gasser, que aquí está utilizada como epónimo. En realidad, hoy no se llama fosa de Gasser, se llama la impresión trigeminal. Aquí, en esta depresión, se localiza la impresión trigeminal, por supuesto, del trigémino, o fosita de Gasser, así se llamaba antes. Lo importante es saber qué descansa y otra vez hay que prestar atención, porque el nervio trigémino es un nervio, es uno de los 12 pares craneales que va a dar 3 raíces. Va a dar raíces para distribuirse a la parte superior, hacia la región maxilar, hacia la región inferior y hacia la órbita. Entonces, ¿dónde se encuentra? Es parte de esa descripción. Un poco más hacia ese lado, hacia la parte anterior, vamos a encontrar ese surco que recibe el nombre de hiato de Falopio. Ese hiato de Falopio en realidad es un pasaje, es un conducto, un canal por donde va a pasar el nervio petroso mayor. Los nervios petrosos los vamos a describir en la región de la cabeza. Seguimos. En la cara anterosuperior se encuentra una región que recibe el nombre de eminencia arcuata. Si ustedes van palpando desde el conducto auditivo externo, van a encontrar esa eminencia arcuata. Esa eminencia arcuata va en el interior a formar una fosa que va a estar determinada por la presencia de los órganos del oído. Y un poquito más allá, el tegmen tímpano, que es la parte donde se va a insertar la membrana timpánica. Todas estas formaciones, la eminencia arcuata, el tegmen tímpano, se los puede observar por otoscopía. Por supuesto, en la otoscopía vamos a visualizar al fondo el tímpano y más allá ya no. Entonces, estas formaciones, como son el tegmen tímpano y la eminencia arcuata, lo vamos a poder encontrar. Y lo importante es señalar que el tegmen tímpano o techo del tímpano va a constituir una superficie para la inserción por dentro de la membrana timpánica. Entonces, dejamos ahora la cara anterosuperior y vamos a ver esta cara posterosuperior. ¿Y qué vamos a encontrar? Primero, un orificio grande que se lo puede ver siempre.
Ese recibe el nombre de orificio del conducto auditivo interno. Entonces, el conducto auditivo, hay dos conductos auditivos, ¿sí? El conducto auditivo externo, que tiene su límite en el meato auditivo, y el conducto auditivo interno, que aparece en la cara posterior superior de la porción petrosa del temporal. ¿Qué más? Un poquito más atrás vamos a encontrar el acueducto del vestíbulo, que también se relaciona con el sentido del oído. Donde estaba en la cara anterosuperior la eminencia arcuata, a la misma altura, pero en la cara posterior-superior hay una fosa que al estar debajo de la eminencia arcuata y ser una depresión, recibe el nombre de fosa subarcuata. Bueno, esto en realidad es la imagen que quería compartir. Estamos viendo el conducto auditivo externo, estamos hablando de la porción petrosa, y fíjense, aquí está la eminencia arcuata, el techo del tímpano, la eminencia arcuata, y como vemos, en el espesor de la porción petrosa se encuentran los órganos del equilibrio y del sentido del oído. Bien, para ver las otras dos caras, tenemos que tomar en cuenta que hay dos caras que nos faltan. Hemos visto la cara anterosuperior y posterosuperior, que son endocraneales. Las otras dos caras son exocraneales y están aquí. La anteroinferior y la posteroinferior. Las dos son exocraneales y están en la base del exocráneo. La primera, la posteroinferior. La posteroinferior se compone a su vez de tres zonas, de una zona externa, de una zona interna y de una zona media. Entonces, este es el conjunto de formaciones que vamos a revisar. Vamos con la zona externa. En la zona externa hay una apófisis que está casi frente a la apófisis mastoides, siempre que tracemos una línea que lo proyecte al vértice de la porción petrosa. Entonces, si ustedes se fijan, aquí se puede ver, aquí está la apófisis mastoides y al ladito hay una espina, ¿sí? Esa apófisis recibe el nombre de apófisis estiloides. La apófisis estiloides es una apófisis adherida a la cara posterior-inferior. Es delgada y tiene la forma de eso se llama estilo, por eso se llama estiloides. Estiloides proviene de estilo y los griegos llamaban estilo o punzón a un aparatito que usan las mujeres para recoger el cabello. Hay unas trabitas que tienen una parte que sujeta el cabello y otro tiene un punzón o pasador que lo colocan así para agarrar el cabello. Ese punzón es al que se lo ha comparado y entonces estiloide quiere decir eso, en forma de un punzón. Es bien delgadito. Entonces, ¿dónde lo encontramos? En una dirección medial desde la apófisis mastoides hacia el vértice. En medio de los dos vamos a encontrar un foramen, que es el foramen o agujero estilomastoideo. No hay donde perderse, se encuentra la mastoides, se encuentra la apófisis estiloides y al medio hay un foramen, el agujero estilomastoideo. Se llama agujero estilomastoideo porque está entre la mastoides y la estiloides. ¿Cómo más se va a llamar? Hay un hecho, otra pregunta importante que hay que tener en cuenta. Ese agujero estilomastoideo hay que marcarlo porque por él sale el séptimo par craneal, el nervio facial. Seguimos adelante. Ya hemos visto la fosa yugular en la zona media y el orificio del conducto carotídeo también.
El foramen carotídeo, cuando uno lo encuentra, tiene que tomar en cuenta esto. Esta es la arteria carótida primitiva, da dos ramas. La arteria carótida externa, que se queda fuera de la cabeza del cráneo, y la carótida interna, que entra por ese foramen al interior de la cabeza. Muy bien, jóvenes, no les quiero quitar más tiempo, sé que tienen otra actividad. La próxima clase terminamos esta lección.